Y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo para ofreceros un poquito más de conocimiento, unos recursos imprescindibles para sanar el cuerpo. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, cómo liberar el trauma del cuerpo a través de Somatic Experiencing, una de las técnicas y terapias que más éxito está teniendo a día de hoy. Y para ello os traigo a quien trajo Somatic a España. Hola, Fuensanta. Fuensanta Muñoz de la Cruz es mi terapeuta, empecemos por ahí. Y ella, que es muy curiosa, trajo a España tanto Somatic Experiencing como Rolfing. De los dos es ya asistente senior, formadora y directora de Somatic Experiencing en España. ¿Qué tal estás, Fuensanta? Pues muy bien, un gusto de estar contigo y de que nos puedan oír personas interesadas. Así es, porque este yo creo que es un podcast que va a interesar tanto a aquellas personas que sienten que tienen una herida a nivel corporal, vamos a explicar cómo se siente eso, y sobre todo a los profesionales de la salud, que ojalá cada vez haya más personas formadas en esto, médicos, terapeutas, psicólogos, porque para mí fue una de las herramientas que yo no sabía muy bien, me acerqué a ella y más paz me ha dado, mucha más calma me ha dado. De hecho, luego contaremos un poquito cómo me ayudó a mí en un trauma que estaba por ahí muy oculto. ¿De acuerdo, Fuensanta? De acuerdo, Sonia, vamos a ello. Venga, vamos a empezar a hablar de qué sucede en el cuerpo cuando experimentamos trauma. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos algo en nuestro cuerpo? Pues mira, a lo largo del día nosotros o nos acontecen eventos que se nos rompe el coche, tenemos que cambiar una rueda, hay un atasco y llego tarde al dentista, una cita que tenía programada hace 3 meses, o me tengo que duchar y me he quedado sin pan y sin aceite. A lo largo del día nosotros vamos con el devenir del día. Y la mayor parte de las cosas no dejan una huella en nosotros. Cuando algo deja una huella, que eso es lo que aporta Peter Levine, el creador de Somatic Experiencing, nos dice que algo termina dejando una huella y lo dice, lo voy a decir en inglés y después en castellano, porque el inglés como es tan breve, que es too much, too quick, too soon. Cuando algo acontece de manera demasiado intensa, demasiado rápida o repetidas veces para la capacidad que en ese momento yo tengo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una discusión, por ejemplo, a las personas que son más diurnas y menos nocturnas, no es lo mismo tener una discusión a primera hora que a última del día. Si uno está más cansado, tiene menos capacidad para hacer frente. Entonces, algo que por la mañana puede enfrentarse a ello estupendamente, a lo mejor por la noche le abruma más. Esta sensación de que algo es demasiado, de que algo nos abruma. ¿Y cómo sabemos que nos deja huella? Cuando aparecen síntomas. Los síntomas que una palabra médica ahora la utilizamos para diferenciar. Por ejemplo, si después de una discusión yo he tenido dolor de cabeza y ese dolor de cabeza no es de un rato, sino que a lo mejor me dura. O si fui a una intervención quirúrgica y tengo pesadillas. ¿Cuáles son las señales, los signos que nos pueden decir que un evento se ha quedado de alguna manera como pegado, grabado en nuestro cuerpo y que con lo que hacemos habitualmente no nos logramos zafar de él? Y la pregunta del millón que se harán todos los oyentes es, ¿y cómo a través de Somatic podemos liberar esa sintomatología? Eh, Tenemos que remontarnos a cuál es un poquito de historia. Venga. Cuando aparece la psicología, cuando aparece Freud, Ujú. hay una exploración y un entendimiento que nos ofrece tanto a nivel de las pulsiones que tenemos, de los impulsos, de los deseos, como de lo que pensamos.
se empieza a descubrir, a ver, yo qué es lo que pienso, pues me siento que tengo rabia, mi padre o mi madre o mi hermano me ha tratado de esta manera y a mí eso me ocasiona una reacción de rabia. Entonces empieza a desarrollarse en la psicología o en el entendimiento de la persona la parte de pensar y la parte de sentir emocional. Ahí tenemos a ellos y a ellas grandes, pues como son Freud, Jung, Reich, Roger con la psicoterapia humanista, Lowen, todos ellos nos van explicando que el pensar es importante para darnos cuenta de qué es lo que nos llega y también lo que nos afecta la emoción. Y se habla de las corazas, como si el cuerpo fuera una armadura que es flexible, se puede contraer, se puede relajar, se puede quedar más fija en una postura, que es lo que se habla de la caracteriología de cada uno de nosotros. Y aparece en este siglo XX Peter Levine, que aprendiendo de otros grandes como son Eugen Gendlin, del focusing, descubre que lo que al cuerpo le pasa no solo aparece en el pensar y en el sentir de emoción, sino que se queda en lo que es el cuerpo en sí, cómo están las posturas, cómo está el tono, cómo está el color de la piel, cómo está la actitud de los ojos. Todo ello es lo que él va descubriendo tras los estudios de estrés y los estudios de etología de los animales en libertad. Él va contando y descubriendo que es el lenguaje de la sensación el que me dice: tengo calor, tengo frío, estoy tensa, no siento las piernas, tengo la cabeza muy grande como si me pesara una tonelada. Ese acceso a través de la sensación es el que Peter Levine nos ofrece como una joya y el que nos cuenta lo que al cuerpo le ha pasado y cómo se ha quedado grabado, como si se nos hubiera quedado grabado un post-it y ahí está la memoria, pero es una memoria a la que muchas veces no se tiene acceso fácil porque no se almacena en la corteza cerebral. Se almacena en lo que está debajo de la corteza, que puede ser el cerebro de la amígdala, que es el mamífero, y sobre todo en el reptiliano, que lo tenemos detrás, que es el que es responsable de tanto de aquello que se tiene que hacer sin pensar, que es ir al baño, reproducirse, hacer la digestión, beber, graduar la temperatura corporal, todas esas funciones que nos permiten la supervivencia son fundamentales para que uno llegue al fin del día pues más o menos bien. Regula la temperatura, el tono. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí mismo es donde aparecen las respuestas defensivas cuando hay un estímulo que puede suponer primero una novedad, pero también una amenaza. Muy bien. Todo eso que has explicado es lo que nos trajo todas las investigaciones de Peter Levine. Pero para una persona de a pie, Fuensanta, como aquel día que yo te llamé, me acuerdo una mañana, un sábado temprano, diciendo, a ver, cuéntame en qué consiste esto y en qué me puede ayudar. Para los mortales, ¿cómo les explicaríamos, los mortales, o sea, como yo, cualquier mortal, me explico, cómo les explicaríamos para hacerle entender cómo podemos sacar esa sintomatología, esas sensaciones corporales, esas memorias tan profundas que se quedan en el cuerpo? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es el entrenamiento que tenemos los profesionales. ¿Qué es lo que hace que Somatic Experiencing aporte algo diferente? Y es lo que después podemos ayudarle a nuestras pacientes a ir descubriendo. En psicoterapia, habitualmente se le pregunta al paciente lo que piensa
o lo que siente a nivel emocional, Ujú. pero no se le pregunta lo que siente a nivel físico. Somatic y Peter lo que hace es que nos enseña a mirar. Y cuando nos enseña a los terapeutas, las terapeutas a mirar, le facilitamos a los pacientes a que aprendan o descubran lo que están sintiendo. Por ejemplo, es que he llegado y he tenido un percance y me ha pasado esto. Y le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo te parecería si tienes la posibilidad de ir caminando o ir sentándote o sentarte al inicio? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Cómo sería para ti si te diera un tiempo para que esta sensación se fuera calmando? Porque cuando algo no acontece, generalmente se produce una activación del sistema nervioso simpático para que haga frente a algo que puede suponer una posible amenaza. Ujú. Le damos la oportunidad al cuerpo de que vaya reconociendo lo que le pasa y a partir de ahí poder ayudar a que esa activación o esa impresión pueda irse diluyendo, porque la mayor parte de las cosas, que otra noticia buenísima, la mayor parte de las cosas con un poquito de tiempo, y esto no es una receta facilona, Ya. sino que la mayor parte de las cosas con un poquito de atención y una intervención cuidadosa y precisa, se puede ir soltando. Hay cosas, ¿habéis visto como esto? Ya. Entonces, esto es lo que le podemos ayudar a percibir a las personas. ¿Qué es lo que tú traes? Por ejemplo, es que tengo un dolor de cabeza que me pasó después de una intervención quirúrgica y se me quedó un dolor en el cuello. Podemos ir explorando y la exploración no es solo la pregunta de tú qué es lo que crees, sino qué es lo que sientes. Y podemos, por ejemplo, explorar en una persona que recuerdo que tenía un dolor desde que le pusieron una vía para una intervención por un proceso cancerígeno. Yo me puse, imaginar, esta es la persona y esta soy yo. Entonces yo me fui poniendo en distintas partes con relación a ella. Imaginar que yo estoy delante, pues había vectores, zonas en las que la persona no tenía ninguna respuesta. Pero cuando yo me vine a esta parte, la persona se alejó. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo primero es verlo. Y lo segundo, yo me retiro y le digo, ¿qué ocurre ahí? Y me dijo la persona, yo ahí no quiero que estés. Eso es lo que se puede quedar como la impronta. Había un dolor en el cuello y trabajando poco a poco esta sensación y esta impronta, pudimos conseguir que ese dolor en el cuello desapareciera. Y no es que sea, casi parece magia, pero no es magia, es que son unas intervenciones muy novedosas que lo que tiene de hermoso es que complementan a todo otro enfoque de psicoterapia porque mira algo que hasta ahora no habíamos mirado. Sí, doy fe de ello, que a través de estas intervenciones se pueden sanar ciertas cosas. Justo lo estabas diciendo, la diferencia entre esta terapia y otras terapias que aplicamos otros psicólogos, otros médicos, ¿cuál es? Pues Santa. Pues, pues yo creo que de lo más importante es que el abordaje de Somatic Experiencing va encaminado a la prevención del estrés, que hoy en día esto es como quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, quien esté libre de estrés que levante la mano. Casi todos tenemos un mayor o menor estrés, porque también el estrés es lo que nos permite
lo que nos permite crecer y desarrollarnos, pero cuando los niveles de estrés son demasiados, entonces ya empieza a ser problemático. ¿Qué ocurre? Pues que otras terapias nos han ayudado a descubrir lo que sentimos emocionalmente y lo que pensamos. Y el sistema nervioso autónomo es el que se ocupa de hacer frente a estímulos y amenazas. Y esta parte no se había trabajado hasta ahora, es un descubrimiento súper nuevo. Por ello, todos los terapeutas que hacen terapia cognitiva conductual, psicoanálisis, bioenergética, gestalt, humanista, somatic experiencing le puede ayudar a este abordaje del trauma en el que es importantísimo, no preguntamos lo que ha pasado. Lo que ha pasado con los ojos entrenados lo podemos percibir en el cuerpo porque no interpretamos. La curiosidad o la necesidad que otras terapias tienen para saber en Somatic Experiencing no es necesaria porque con los ojos podemos ver y rastrear y preguntarle a la persona qué es lo que está sintiendo. Y una cosa que tiene el cuerpo es que no hay no información. Yo me puedo estar o más móvil o más quieta. Mis ojos pueden estar más abiertos o menos abiertos, pero hay un no hay noes, no hay no. Yo puedo estar o más tranquila o más relajada o más en tono neutro, mis manos pueden estar más quietas, más rígidas o colapsadas. Todo ello es la información que aprendemos a interpretar y por ello Somatic Experiencing no entra en colisión, no entra en conflicto con otras terapias, sino que es una herramienta hoy en día súper útil. No, de hecho, a mí me acuden muchos clientes que han hecho múltiples terapias y que todavía siguen con cierta sintomatología. Entonces, claro, a través de esto, y es verdad que la curiosidad, pues el otro día tenía una clienta, era la segunda vez que la veía, con un tema de fertilidad y me decía, es que yo siempre tengo mucho frío. Y yo o sea, no me había contado todo, pero intuía. Y en cuanto la llevé al cuerpo, apareció un trauma de desarrollo enorme, ¿no? Entonces, la temperatura corporal, como tú decías, es algo que ya nos está dando también cierta información. Todo nos está dando mucha información. Y yo siempre digo que si tú hablas de ese famoso trauma, por ejemplo, y lo repites en terapia, yo siempre les digo a mis clientes, es una manera de tatuar el trauma. Vamos a quitar ese tatuaje, porque Eso es. claro, cuanto más hablamos de ello, más lo estamos penetrando en nuestro cuerpo. Entonces, la importancia de, bueno, si me lo quieres contar, me lo cuentas una vez, pero no hace falta ser tan curioso, no hace falta llegar a Lola, ¿no? A que me lo cuentes todo y que te crees otra narrativa y que lo vuelvas a contar y te vuelvas Eso a es. contar. Eso es, porque ¿qué pasa, Sonia? Mm, Una, que hay veces, y eso lo vemos en los juzgados, por ejemplo, cuando se va a denunciar, muchas veces el tener que volver a contar retraumatiza. Claro. Y se puede saber lo que ha ocurrido sin tener que preguntar demasiado. Eso para mí es de las cosas como que da más tranquilidad y más seguridad, porque es verdad que el cuerpo se puede haber quedado, por ejemplo, con una respuesta de lucha bloqueada, quiere decir que frente a un estímulo pequeño está continuamente en lucha, pero eso evidentemente nos dice que hay algo mal adaptativo, que fue adaptativo, fue una buena respuesta en el pasado o no, y porque no pudo hacerse, ahora se intenta volver a completar, lo que decía Freud, de completar las respuestas que se han quedado incompletas. Y también es que es muy importante el aprender a sentir nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque en esto que nos ha enseñado Porges, que es otro con el que Peter Levine ha estado mano a mano durante ya muchas décadas, Stephen Porges nos habla de que hay un sistema que él le llama polivagal en el que yo he utilizado una imagen que es buenísima, que es la del semáforo. Por ejemplo, semáforo verde. Pues tú y yo, que nos conocemos de hace mucho tiempo, Ujú. que estamos acostumbradas a hablar,
Podemos tener un cierto nivel de excitación, que es la excitación simpática, que es como la sal de la vida, pero hay sobre todo una conexión, que es la del semáforo verde, que nos permite tú y yo estar aquí hablando, pues divertida, gustosa. Eso es la sensación de una relativa seguridad. Podemos tener un poquito de excitación, de sal y pimienta, ¿verdad? Pero cuando un estímulo es sobresalta o un estímulo es demasiado, tanto que nuestro cuerpo lo percibe como peligro, hay dos posibles respuestas, que son la lucha. Veis que son mis globos. Has traído unos globos, para que no lo sepa. Sí, es que mi ordenador interactúa conmigo. Vale, vale. Me ha salido un globo muy divertido. Y lo hace cuando quiere, o sea que tiene vida propia. Pues, cuando hay un peligro, por ejemplo, imaginaros que vamos en el coche y de pronto hay otro coche que viene en sentido contrario. Pues hacemos un volantazo, que sería una respuesta de huida. Pero, por ejemplo, hay una persona que viene y nos va a agredir, tanto podemos huir como podemos enfrentarnos. Esas son las respuestas de lucha y huida, que necesitan mucha activación simpática. La activación simpática equivale como al acelerador del coche. Sí. Pero si el peligro ya es tanto como que mi sistema entero evalúa a velocidad supersónica de que eso es demasiado, ¿qué hace el cuerpo? Como las zarigüeyas. Nos vamos a un estado de muerte fingida que se llama congelamiento o disociación. ¿Qué persigue esto? Pues como cuando los animales depredadores, leones, guepardos, hienas, atrapan a una gacela. La gacela se puede quedar de dos maneras, o muy rígida, tensa, que es lo que se llama inmovilidad tónica, o se colapsa. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros, a los humanos. Nos podemos quedar rígidos e inmóviles con mucho miedo, o mucho miedo y colapsados. Entonces podemos tener apatía, podemos tener síntomas que parecen depresión, desgana. Y todas estas respuestas defensivas son las que se pueden quedar bloqueadas, como si a un interruptor se le quedara. Entonces hay gente que, pase lo que pase, que no, que yo no te he dicho eso, que eso no lo quiero. Entonces están como siempre enfadados con el mundo. Hay otra gente que frente a estímulos salen huyendo porque no se pueden confrontar a eso. O hay gente que frente a un estímulo, que es lo que llamamos los patrones por defecto, que se quedan grabados, se queda o rígida, inmóvil, con los ojos muy en alerta, o todo lo contrario, se queda como con pérdida de tono y colapsada. Esto es lo que nos puede hacer pensar que hay algo que se ha quedado bloqueado, que ya no es más una respuesta adaptativa al estímulo que se da en ese momento, sino que es una respuesta que se ha quedado bloqueada al estímulo que pasó hace 5 días, una semana o 3 años. Y lo que yo quiero terminar de explicar es que hay mucha gente que se queda en esa respuesta de continuo. Por eso hay gente muy agresiva o gente congelada, que tú les estás hablando y parece que no te escuchan, no son capaces de con la mirada, esa apatía que a veces es efectivamente diagnosticado con depresión. Y es importante. Eso es. Y lo bueno también que yo creo que tiene Somatic es que a veces no somos conscientes de cuál ha sido este bloqueo. Y aquí podríamos contar a lo mejor mi caso. Yo tenía una narrativa de la vida, la contaba y he ido trabajando, pero hubo un momento que yo vi que me estaba ocurriendo algo y tú me ayudaste. Si quieres, cuéntalo tú, Fuensanta, porque es muy descriptivo y muy bonito, ¿no? Entonces, yo que era una mujer siempre, siempre en la respuesta más agresiva, ¿verdad? Muy en lucha. Cuando tú me conociste, ¿cómo hablaba yo? Muy rápido y siempre en lucha, no aguantaba nada, siempre tenía una conducta un tanto agresiva, con mucho carácter,
Ante cualquier problema yo era Juana de Arco y velaba por todos. Entonces, bueno, pues poquito a poco, por eso yo creo que me ayudó muchísimo Somatic a tranquilizar, Claro, a entrar en claro, al ventral. porque Dime. Claro, porque no es que esté mal ser Juana de Arco en un momento dado, si uno lo quiere y si lo escoge. Pero lo malo es que uno se ve abocado a o se ve arrastrado por una respuesta que a lo mejor no es la que quiere. Porque es fundamental poder tener ese punch, esa capacidad, esas ganas. Y ahora terminas de contarlo, porque lo que me ocurría a mí, que le ocurre a mucha gente, es una impulsividad y una respuesta automática sin poder yo pensar, y cada vez que la tenía no me acordaba de lo que había dicho y de lo que había sucedido, ¿vale? Entonces, Eso es. claramente yo estaba respondiendo en lucha y me disociaba y no me acordaba. Eso es porque era demasiado. Fue demasiado en el pasado y continúa siendo demasiado. No está dentro de lo que llamamos la ventana de tolerancia o el contenedor. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que aparece, y lo cuento con tu permiso, Sonia, que ya lo hemos dicho, lo hemos pactado antes, porque otra cosa súper importante es la sensación de seguridad. Esto es fundamental para que uno pueda estar mínimamente tranquilo y con una cierta chispa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando te fracturaste la pierna y hubo 3 intervenciones en un plazo muy corto de tiempo y tú de pronto me cuentas, dices, pero a mí ¿qué me pasa que me gusta tanto estar anestesiada? Es como que, sí, que me anestesien. Entonces estuvimos viendo, pero a ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y eso lo que permitió ir aflorando un estado que estaba debajo del estado de agresividad, había un estado, y esto es lo que nos pasa a los humanos, que no somos como los animales, que o estamos en lucha, o estamos en huida, o estamos congelados. No, podemos tener distintas respuestas o partes del cuerpo, por ejemplo, una parte del cuerpo se puede quedar más en lucha y otra parte del cuerpo más en muerte fingida, en disociación, en congelamiento. ¿Qué te pasó? Que a partir de ahí podemos descubrir que había una parte de ti que había adoptado esa respuesta de disociación, de congelamiento por el fallecimiento de tu hermano cuando eras pequeño. Así. Y esto tiene una repercusión importantísima porque a la hora de ir soltando estos flecos, este estrés residual que le llama Peter Levine, estas capas que se han quedado bloqueadas, podemos responder en el día a día a lo que tenemos delante, no a lo que tuvimos hace 10 años. Entonces, esas respuestas que han sido continuas, reactivas y que escapan a nuestro control, pueden ir empezando a disminuir para que estén ahí para cuando sea lo más apropiado, porque a veces lo más apropiado es salir huyendo, a veces lo más apropiado es hacerse la muerta, otras veces lo más apropiado es llegar a acuerdos, la diplomacia. Así es. Nunca se me olvidará el día que descubrimos aquello porque estuve durante una semana notando descontracturas en todo mi cuerpo, en todo mi cuerpo, pero fundamentalmente en la parte izquierda, los mofletes, los ojos, los brazos. Fue increíble. Y era algo que efectivamente yo lo contaba como una parte de mi vida, con mi narrativa, y para mí eso no suponía ningún trauma. Pero sí, detrás, debajo de toda esa ira que yo tenía, esa rabia, había una gran tristeza, porque Claro. la pérdida de un hermano cuando eres pequeño es una herida muy grande en toda la familia. Y el sentimiento que yo tenía es porque se va él y me quedo yo. Y eso nunca había pasado por mi mente. Salió en aquel momento. Entonces, por eso de la importancia de muchas veces no es tanto lo que te cuentas, sino lo que realmente subyace ahí en el cuerpo. Bueno, Claro. Porque el objetivo, Sonia, el objetivo no es hacernos cada vez más frágiles, sino todo lo contrario. Lo que queremos con este trabajo es que nuestra capacidad, todos nuestros dones estén disponibles y también seamos más capaces de poner límites y de ir al contacto. Porque como dice Pedro Prado, uno de nuestros profesores, la misma mano que dice que no es la misma mano que permite el contacto.
Entonces, qué importante es que todas nuestras funciones vayan conquistando un estado que sea lo más apropiado a las situaciones que se dan. Bueno, pues mil gracias, Fuensanta. Ha sido una entrevista maravillosa que creo que lo has explicado absolutamente todo de una manera muy gráfica, porque no es fácil, insisto, explicar Somatic, por eso queríamos poner ejemplos también. Eh, en Somatic, en España hay formaciones de continuo. Fuensanta es quien las dirige. Me gustaría que ahora comentases porque ojalá, de verdad, yo tenga mucha competencia, porque cuando empezamos a hablar de esto con nuestros pacientes y el paciente lo habla con a lo mejor el psiquiatra, incluso nos están diciendo que sí, se nos ha ido un poco la olla. Entonces, es algo que sí, que yo también en conferencias a empresas les empiezo a explicar. Es muy bueno, Claro. están teniendo una gran acogida las empresas, pero me gustaría, si puedes contarnos cómo funcionáis en España, porque en las formaciones hay gente que somos terapeutas, hay gente que han pasado por sus traumas y luego, bueno, pues da pie a que cuentes el gran evento que va a haber este año a nivel nacional. Sí, Estamos todos sí, encantados porque sí, gente que queríamos ver de toda nuestra vida y que solo podíamos ver claro. online, pues la vamos a ver en carne y hueso. Cuéntanos, pues Santa. Claro, claro, claro. Pues sí, es que yo creo que hay una cosa súper importante y que todavía no es del dominio público, que es esto que hemos dicho de las sensaciones del cerebro reptiliano y cómo el cuerpo actúa frente a eventos que son unos estímulos que pueden resultar desproporcionados para ese momento en esa situación. Y esto es algo, lo que yo llamo el conocimiento del sistema nervioso autónomo. Es algo que es necesario como os acordáis cuando decía, quien no esté en informática, quien no sepa manejar internet, se va a quedar obsoleto. Lo decimos ahora, ¿no? Pero es que ahora es súper importante conocer el sistema nervioso autónomo para padres, profesores, para todas las personas que tratan con otras personas en entornos de judiciales, en entornos de procedimientos médicos y quirúrgicos, en enseñanza. Es muy importante que este conocimiento vaya llegando. Y tenemos, como tú has dicho también, Sonia, una oportunidad fantástica porque Somatic Experiencing Spain, la escuela de la que yo soy directora y asistente senior, colabora con STEAM, que es la entidad colaboradora del Congreso de Trauma que va a tener lugar en Barcelona. Y han hecho algo que me parece que ha sido una fantástica idea, que quien no pueda o no quiera ir en persona va a tener acceso a las charlas en vivo y en directo en línea. Es verdad que la mayoría de los conferenciantes no van a estar en persona porque hoy en día para una conferencia, pues afortunadamente tenemos el medio en línea, pero vamos a poder escuchar traducido a todos los grandes, Peter Levine, Bessel van der Kolk, Gabor Mate, Larry Heller, Joan Garriga, tanto gente internacional que habla en inglés y que va a ser traducido con lo que los vamos a poder escuchar en nuestro idioma, y los que quieran ir en persona pues van a tener acceso a talleres, a mesas redondas, y creo que es una oportunidad que en octubre se da en Barcelona y que Somatic Experiencing Spain es una de las escuelas colaboradoras. Así que tenemos una oportunidad de aprender, de profundizar y de experimentar, porque yo creo, Sonia, que de lo que estamos transmitiendo es cómo podemos experimentar, vivir, descubrir lo que nos pasa, lo que en nuestro cuerpo está aconteciendo y cómo podemos conquistar una mejor vitalidad y un liberarnos de aquellas heridas que se han quedado. Y a lo mejor de alguna herida, pues claro, como dice Peter Levine, la herida no puede volver el tejido a como estaba antes, pero sí puede cicatrizarse suficientemente bien como para que solo quede la cicatriz y podamos ser operativos. Pues muchísimas gracias, Fuensanta, por todo tu conocimiento y toda tu sabiduría. Os puedo decir que es una técnica bastante compleja y que son muchas horas de formación, muchas horas de supervisión
y cuando terminamos todos decimos, uy, vamos a repetir, que todavía me queda más, porque es algo incluso tan novedoso que continuamente se sigue aprendiendo y se sigue aprendiendo. Muchas gracias, Fuensanta. Para todos los que queráis saber un poquito más, en el copy de donde estamos, nos estés escuchando, viendo y demás, ahí estará la página web de Somatic Experiencing España, para que podáis ver las formaciones que hay, este congreso, y que podáis contactar con Fuensanta si así lo deseáis. Pues nada, Fuensanta, mil gracias. Muchas gracias, Sonia, por esta labor que haces tan bonita de divulgación y por tu pasión y tu entusiasmo por todo ello. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Seguimos haciendo el cuenco un poquito más grande y más resiliente. Eso es. Hasta luego.